Dice la palabra de Dios en la carta de Pablo a Filipenses capítulo 4 versículo 7. Dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Versículo 11 dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Versículo 13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En la consejería, hermano, familiar, consejería pastoral, siempre aparecen, diríamos, como en los primeros lugares, algunas situaciones que afectan la familia o que afectan a las personas de manera pues individual. Generalmente son los problemas de salud, salud física, problemas de enfermedades, situaciones a veces muy difíciles como la que hemos escuchado de nuestros hermanos Rodríguez. Otro de los problemas es los conflictos entre las parejas. Y muchas veces estos conflictos en las parejas son por problemas originados por la parte financiera. Hay otros problemas como el que tocamos el día de ayer, la infidelidad. Hay otros problemas entre la pareja por el área de la conducción de los hijos. Pero también muchas de las situaciones que se dan en la familia son precisamente originados por los problemas económicos. Nuestros hermanos dieron un consejo aquí, nos dieron un consejo, ¿verdad? De unificar los ingresos de la pareja para poder caminar en armonía, ¿verdad? En unidad, también en esa parte de la economía. Pero fíjese que hoy en día algunas parejas, desde antes de casarse o como prerequisito para poderse casar, hacen algunas concesiones y una de ellas, o algunos acuerdos, y uno de ellos es que cada uno va a manejar sus finanzas y así lo deciden. Si ella trabaja, ella va a manejar sus ingresos, sus finanzas, y por supuesto si él trabaja, él también va a manejar sus propios fondos, sus propios ingresos. Y eso, hermanos, aunque parece, ¿verdad? Parece un poco agradable o de alguna manera no se le ve mayor problema, pero ya en la práctica, ese tipo de administración separada de los bienes económicos, la parte financiera, a muchos les trae problemas, les trae dificultad. A veces hay rivalidad entre ella y él, porque a lo mejor ella tiene un mejor trabajo y gana más dinero que el esposo. Y entonces, de alguna manera, cuando no se tiene la sabiduría del Espíritu, por supuesto, la esposa se empodera, ¿verdad?, del hogar, y muchas veces la relación de pareja es afectada porque el hombre se ve humillado por la mujer por el hecho de que ella tiene mayores recursos económicos o sabe administrar de manera más saludable el dinero. Pero finalmente eso de alguna manera viene a dañar la armonía de los matrimonios y de la familia. Por supuesto, hay otros problemas mayores que son los problemas
digamos, de escasez, cuando no hay trabajo, cuando no hay la fuente, digamos, necesaria para poder suplir las diferentes necesidades del hogar, y muchas veces también por la codicia de las cosas materiales, el hombre se dedica a trabajar, se descuida de la parte espiritual de la pareja, de la familia, de los hijos. No hay presencia del padre para poder dirigir la vida de sus niños cuando están pues pequeños, que es importante la presencia de los padres cuando los niños están en los primeros años de infancia. Y así, hermanos, hay alrededor de una serie de problemas que se generan cuando no estamos caminando bajo la bendición de Dios en la parte financiera. Pero hoy vamos a hablar de algunos principios que menciona el versículo 7, habla de paz. La paz que Dios nos da, dice que es una paz que va más allá de todo entendimiento. Y relaciono esa paz que menciona el apóstol también, hermanos, con la experiencia que el apóstol Pablo tuvo en materia de la economía. Porque aquí en estos cortos versículos que hemos leído, Pablo nos da algunas lecciones muy importantes. Por ejemplo, él dice, sé vivir, dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y aquí está hablando del aspecto de los bienes materiales, está hablando de la parte económica. Dice, he aprendido, o sea que significa que podemos aprender, ¿verdad? Podemos aprender a vivir en bendición, a vivir en felicidad, a vivir en paz, a vivir en gozo, como pareja, como familia, independientemente de cuál sea la situación económica que estemos enfrentando en algún momento determinado, ¿verdad? Si no hay o no hay lo suficiente, que eso no nos robe la paz como matrimonio y no nos robe la paz como familia. Y si hay lo suficiente, pues tampoco que eso nos envanezca, ¿verdad? Es decir, porque siempre el envanecimiento o el orgullo o el sentirnos confiados cuando hay provisión, eso también puede llevarnos a un fracaso posterior, fracaso en lo económico. Por eso dice Pablo, qué interesante lo que él dice, he aprendido. Tenemos que aprender entonces a cómo vivir, hermanos, en la bendición de Dios, en la paz de Dios, en esta área también de la economía. Y para ello, en el versículo 12, Pablo menciona también, dice, sé vivir humildemente. O sea, hay que ser humildes, hay que tener humildad para poder vivir en el equilibrio necesario en el manejo económico. Se tiene que reconocer, hermanos, la provisión de Dios, reconocer que Dios es el que provee, y nosotros con humildad aceptar que todo lo que podemos recibir no es por nuestros esfuerzos, nuestra sabiduría para los negocios y todas aquellas habilidades que podamos tener para generar dinero, sino que hay que mantener el corazón humilde, reconocer que lo que recibimos en materia económica lo recibimos por la gracia de Dios, porque Dios es bueno y porque Dios, hermano, aunque no lo merezcamos, nos bendice y nos suple como un padre responsable que suple las necesidades de su familia, de sus hijos. Pero hay que mantener esa actitud de humildad y no que se nos suba el humo a la cabeza, ¿no? Y decir, bueno, yo tengo ya dinero y puedo hacer lo que yo quiero y gastar lo que yo quiero, ir donde yo quiero, porque soy inteligente para hacer los negocios y por eso tengo prosperidad y por eso tengo bendición. Y algunos hasta abandonan los caminos del Señor cuando se sienten bendecidos en la parte financiera, precisamente porque no tienen humildad en su corazón. Dice que a mí siempre me ha impactado la humildad
en el segundo libro de Crónicas, en el primer libro de Crónicas, perdón, en el capítulo 29, el caso de David, David el rey. Dice la Biblia, hermanos, que David, fíjese, fue tan bendecido su reino por parte de Dios que él pudo ahorrar cantidad de oro, cantidad de plata y de toda cosa preciosa porque había en él, en su corazón, que en el futuro él quería levantar un templo donde Dios se manifestara, porque él amaba tanto a Dios. Pero lo que quiero decir en este momento es que era un hombre que tenía riquezas materiales. Era el rey de Israel, pero tenía tanta bendición. Pero oiga usted el corazón que tenía David. Por eso la Biblia dice que David era un hombre conforme a su corazón. Porque a pesar que tenía muchas cosas materialmente hablando, pero nunca perdió la humildad de su corazón. Y eso fue, hermano, una clave muy importante para que él fuera bendecido. Fíjense lo que dice Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son ¿de quién? Son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Versículo 12. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Vea qué humildad de hombre. Porque no estaba diciendo, Señor, mira toda la grandeza, la gloria de mi reino, del poder, de las cosas materiales que yo tengo, Señor, son por mi esfuerzo, son porque me lo merezco. Sino que Él está dándole toda la gloria a Dios. Y aún en las riquezas materiales, dice, las riquezas, la gloria proceden de ti, y tu dominio sobre todo, en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque, vea el corazón de David, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? O sea, hablando de cosas materiales, bienes, dinero, riquezas, pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Eso se llama humildad en el manejo económico. Reconocer, hermanos, que la provisión que hemos recibido hoy o que vamos a recibir mañana, probablemente mayor bendición de parte de Dios en la economía, en los bienes que podamos acumular o que vengan de Dios, ¿verdad? Para nuestra vida, no es, hermano, porque nosotros lo merezcamos, no es porque nosotros podamos ganarlo, sencillamente. No estoy desmeritando el trabajo es importante, pero aun cuando trabajáramos, hermanos, todo el día, desde la mañana hasta la noche, ¿qué dice el Salmo 127? Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. O sea, podríamos trabajar todo el día, 24 horas, toda la semana, si eso fuera posible, pero aún así no estaríamos bendecidos. Pero cuando hay humildad de corazón y se reconoce que todo lo que podemos recibir procede de la mano de Dios, es ahí, hermanos, cuando David se siente privilegiado de poder dar a Dios, de poder servir a Dios aún con los bienes materiales, porque él reconoce que todo lo que tiene y todo lo que ha recibido, lo ha recibido de la mano de Dios. Y eso es lo que dice Pablo acá. Vivir, dice, humildemente. Decir, reconocer, hermano, nuestra posición. Reconocer que Dios está sobre nuestra cabeza y que de Él procede todo bien que nosotros podamos recibir. Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre,
así para tener abundancia como para padecer necesidad. Ahora, nos preguntamos por qué, hermanos, Dios permite que nosotros pasemos por tiempos de escasez. ¿Por qué no todo el tiempo hay abundancia? ¿Por qué no todo el tiempo en el área económica soy más y más y más y más bendecido y nunca quejarme de alguna situación de escasez en nuestra vida, como familia, como matrimonio, como hogar? Porque a través de ese ejercicio, hermanos, Dios nos está preparando, está forjando nuestro carácter para que el dinero nunca llegue a ser un ídolo. El dinero nunca llegue a ser, hermanos, lo que nos dé confianza, lo que nos dé realmente la seguridad que usted y yo necesitamos para suplir nuestras necesidades y vivir en este mundo lo que Dios quiera. Entonces, para quitar toda dependencia de nosotros o de otras personas o del dinero en sí, hermanos, Dios nos entrena. Y el entrenamiento de Dios, dice Pablo acá, viene en tiempos que tenemos y en tiempos que no tenemos. Entonces, el verdadero cristiano, hermanos, cuando tiene lo necesario, da gloria a Dios y alaba al Señor y da gracias a Dios. Pero también cuando no tiene lo suficiente, también le da gloria a Dios. También alaba al Señor, porque no dependemos, hermano, del dinero que tengamos, sino que dependemos de la gracia de Dios sobre nuestra vida. Y sabemos que Dios va a suplir cada necesidad de acuerdo a su voluntad y a su riqueza en gloria en cada situación de nuestra vida. Pero es por eso, hermanos, que debemos, yo diría debemos ser entrenados a través de este ejercicio. Porque es ahí donde Dios prueba, hermanos, realmente nuestro carácter y nuestra fe. Hay personas que dicen, mire, yo en lo que creo es mi cartera, dice. Si tengo dinero en mi cartera, y entonces sí creo. O creo cuando yo toco algo palpable, pero si usted me viene a hablar de fe, me viene a hablar de Dios, me viene a hablar de cosas inmateriales, en eso no creo. Yo creo en las cosas materiales, creo en el dinero, creo en el tener el billetes en la mano. Eso quiere decir de que su corazón está en el dinero y no está confiado en Dios, quien suple toda necesidad de acuerdo a su riqueza en gloria en nuestras vidas. Así que, hermanos, Dios nos entrena. El hogar es un entrenamiento, hermano. Así que usted tiene que aprender las lecciones de cómo administrar y cómo ser bendecido en el área económica a través de las situaciones que usted vive, que pasa en su vida matrimonial y de hogar cada día, cada experiencia. Nosotros con mi amada esposa, que la disculpo porque el papá de ella ha estado, recién lo operaron y hoy tuvo que llevarlo al médico por una emergencia. Cuando nosotros nos casamos, ¿sabe? Yo estaba ya estaba como pastor en una pequeña iglesia, ahí al lado de Mexicanos. Y nosotros recibíamos, particularmente, recibía 3 o 4 colones en aquel tiempo, ¿verdad? Antes de la dolarización, 3 o 4 colones a la semana. Esa era la ofrenda que yo recibía para el sostenimiento pastoral. Pero nunca nos quejamos. Nunca dijimos, miren, los hermanos no tienen cuidado de los obreros, de los pastores. Sino que con lo que lo recibíamos sabiendo que de Dios venía. Y así, hermanos, ese fue, digamos, nuestro comenzar en el ministerio, recibiendo poco dinero, pero confiando de que Dios había prometido que iba a suplir toda necesidad de acuerdo a sus riquezas en gloria.
Entonces cuando yo pensé en casarme, porque esa época fue como un año que estábamos solteros, y los solteros, hermano, con un pedazo de aguacate y una tortilla en aquel tiempo he comprado con centavos todavía las tortillas uno puede pasar. Pero yo decía, ¿y cómo me voy a casar ganando 4 colones a la semana? ¿Cómo voy a sostener a mi esposa? Ni tenía valor de decirle que se casara conmigo, porque lo primero que me iba a decir el papá es, y bueno, ¿y a dónde me la va a llevar? ¿Y qué le va de comer? ¿Y cómo la va a sostener? Pero bueno, por fe nos atrevimos a proponerle matrimonio sin tener petate donde caer, hermano. Sin tener, digamos, ninguna. Pero es bueno eso, hermano. Es bueno que usted diga, no tengo petate donde caer, porque, ¿sabe? Eso lo va a llevar a usted a aprender, como dice aquí Pablo, a depender de Dios, a depender de la gracia de Dios, a depender de que Dios, hermano, en su tiempo, en el tiempo perfecto de Dios, Él siempre va a traer la provisión para nuestras vidas. Hoy no sé si estamos viviendo en otro tiempo, y no voy a juzgar eso, sino que cada uno analícelo y véalo. Pero hoy, hermanos, los jóvenes que se quieren casar, fíjese, tienen mucho problema para tener la seguridad de casarse. Porque dicen, no, primero yo tengo que coronar mi carrera. No, primero yo tengo que tener un buen salario. Primero tengo que tener una casa. Primero tengo que tener, y comienzan a poner todos los prerequisitos para poderse casar. Y yo digo, ¿cuándo se van a casar? ¿Cuándo se van a casar? ¿Cuándo van a tener materialmente todo lo que están pensando tener para poderse casar? Y no digo que, por eso digo, es otro tiempo. Pero, hermanos, por eso es que los jóvenes hoy en día se casan de 40 años arriba. Cuando usted tenga un niño le van a decir, y usted es la abuelita, le van a decir. O usted es el abuelito del niño. No, soy el papá, dice. Ya va a aparecer una abuelita criando bebés, o un abuelito. Y yo me pregunto, ¿cómo es que la verdad los jóvenes se pueden casar hoy en día o animarse a casarse? Porque están dependiendo más de su profesión, más de su trabajo, más de sus logros académicos, más de su habilidad para hacer negocios y todas estas cosas que finalmente, amado hermano, probablemente no van a tener en algún momento. No digo que esto sea malo, pero dice Pablo que Dios nos ejercita en la fe para confiar en la provisión de Él, hermano, en estos tiempos de escasez, como tiempos de abundancia, tiempos que hay, tiempos que no hay. Eso el Señor lo permite, hermanos, para que nosotros podamos madurar en la confianza, porque esto es de fe, es de confiar en el Señor. Y yo siempre admiro a mi suegro en ese sentido, porque yo digo, ¿cómo mi suegro pudo percibir hacia el futuro? Que su servidor, que no tenía nada, prácticamente, materialmente hablando, nada. ¿Cómo él pudo decir sí cuando yo le pedí la mano de mi esposa? Porque ellos tenían otro nivel, no digo que eran personas pudientes, pero tenían otro nivel económico diferente al mío. Entonces, como que en ese sentido yo iba en desventaja, porque ella pues tenía un nivel económico mejor que el mío. Yo decía, ¿cómo? Por eso es que digo, hermanos, esa es la sabiduría del Espíritu. Así que, amados hermanos, si usted tiene hijos ya que lo van a hacer suegro o la van a hacer suegra, no, hermano, yo no quiero que mis hijos se casen, no quiero que salgan del hogar nunca. Así dice uno, hermano. Pero cuando los hijos se enamoran, olvídese. Bye, papá. ¿Verdad? Bye, mamá, nos vemos. Digo, hermanos, que qué importante tener la sabiduría de Dios para decir el discernimiento del Espíritu, porque yo creo que mi suegro tenía el discernimiento del Espíritu Santo, porque
en una ocasión yo lo visité y en esa ocasión, que fue la única que yo me acerqué a él y hablé con él ahí en su oficina para pedirle la mano de mi esposa, ese día me dijo que sí, fíjese. Yo llegué, hermanos, con hecho nudo aquí el intestino, pero fíjese, y salí como un hombre libre, hermano, libre de algunos años de cárcel, con una libertad, un gozo, una alegría. Y cuando mi esposa me preguntó, ¿y cómo le fue? Bien, le dije, porque ella también a lo mejor estaba preocupada que me iba a ir mal. No mal, pero que no iba a ser tan fácil. Pero hermanos, qué importante que los papás sepan discernir, ¿verdad? El cónyuge, la ayuda idónea futura de sus hijos. Eso es algo importantísimo. Algo importante, porque de ahí depende también, hermanos, mucho la felicidad de nuestros hijos, ¿verdad? ¿Con quién me voy a casar? Es una gran pregunta. No es una pregunta simple. Es una pregunta de vital importancia que los jóvenes deberían de plantearse: ¿con quién me voy a casar? Si es que se quiere casar, porque algunos se quieren quedar solteros para toda la vida, está bien. Sí, tienen el don de continencia. Pero si no, hay que casarse. Pero esa pregunta es importante. Los padres deben de tener un discernimiento para saber que la voluntad de Dios, hermano, porque no se trata porque el novio que la pretende o la novia que el muchacho pretende sea una persona que tenga dinero o que tenga algún fundamento económico que le va a dar felicidad a mi hija o a mi hijo, sino más bien es la certeza de la voluntad de Dios. Y hermano, cuando Dios manifiesta su voluntad en la vida de un matrimonio, aunque de momento no tengamos económicamente nada, pero Dios hará provisión para que nuestra familia tenga siempre, hermano, lo que va a necesitar para el desarrollo, el crecimiento, el desarrollo de la familia. Entonces es cuestión de fe, es cuestión de humildad, es cuestión de aprender a través de las tribulaciones. Por eso, hermanos, no todas las tribulaciones son perjudiciales, algunas de ellas son buenas. Gracias por los 3 amenes, los demás no lo creen. Pero mire, les menciono por lo menos así rápidamente algunos principios que la Biblia nos habla para la salud en la economía. Primero, hermanos, es vencer el ídolo del dinero. Si usted confía más en el dinero que tiene o que va a obtener que en Dios para el sustento de su familia, usted ha levantado un altar al Dios Mamón. Así le llama la Biblia. Mateo capítulo 6, versículo 24, que es una exhortación que Jesús da en una de sus enseñanzas. 6:24 de Mateo dice: ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y aquí es donde viene la explicación. Dice: no podéis servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. O sea, en otras palabras, no podemos decir que confiamos en Dios para nuestro sustento en la familia si estamos confiando en el dinero, en lo material. Y Jesús dice: no se puede servir a los 2 señores al mismo tiempo. O se confía en el dinero o se confía en Dios. Y le digo, hermano, que la iglesia, los cristianos, tenemos que aprender a confiar en Dios, que de Él viene la sabiduría, que de Él viene la vida, que de Él viene la salud, que de Él vienen las estrategias, que de Él viene la bendición. Hermano, para que nosotros podamos tener lo necesario en el área económica o el área financiera para suplir la necesidad de nuestra familia, y no del dinero en sí. El dinero en sí, hermano, solamente es una herramienta, un instrumento. Alguien dice dinero mal habido. Dice, el dinero no es malo ni bueno.
El dinero nada más es un instrumento. Depende en qué mano está el dinero. Si está en la mano de alguien que es malo, va a usar mal el dinero. Pero si está en la mano de una persona que es buena, va a usar bien o para las cosas buenas el dinero, las cosas que van a edificar la vida. No le echemos la culpa al dinero, no, el dinero no tiene la culpa. La culpa tiene cómo nosotros usamos el dinero. Entonces, cuando hay una confianza, hermanos, en las cosas materiales, es como la persona que compra el periódico, ¿verdad? Por supuesto, no los cristianos, que ya no, los cristianos ya fuimos liberados de eso. Compran el periódico y dice, voy a buscar ahí en las páginas intermedias el horóscopo. Y no voy a salir de mi casa hoy hasta leer qué me dice el horóscopo. Y algunas personas son esclavos a eso, hermano. Que tienen que leer primero qué le dice Tauro, qué le dice no sé cómo. Y luego salen. Dice, ya sé lo que me va a pasar. Es una confianza ciega. Prácticamente esta es una conducción diabólica de la vida de una persona. Y muchas veces los cristianos estamos confiando más en el dinero, si el dinero me va a dar felicidad, si el dinero me va a sentir bien, si el dinero me va a traer paz. No, quien le va a traer paz es Dios. Quien le va a traer bendición es Dios. Pero es importante, dice Jesús, que entendamos que no le podemos servir o no podemos confiar en Dios y al mismo tiempo estar confiando en el dinero, sino que nuestra confianza tiene que estar puesta en el Señor. El segundo principio que encontramos en la palabra de Dios es el dar de manera generosa. Mire, el que tiene problemas ya me iba a caer, que tiene problemas ¿verdad? Que tiene problemas con el codo, pues ya ustedes comprenden qué significa eso, a lo mejor, que es tacaño, pues, que no le gusta dar, no le gusta ni darle ni a Dios, mucho menos le va a dar a la esposa, mucho menos le va a dar. Así que, amada hermana, si su esposo no es así, que no le quiere ni dar a Dios, no espere mucho que le dé a usted. Ore mucho, ayune para que Dios cambie ese corazón, ¿verdad? Porque si no somos capaces de darle a Dios, mucho menos le vamos a dar a los demás. La parte de la generosidad, hermano, es algo que también es un principio que cada uno de estos tópicos nos tomaría mucho tiempo, pero no lo vamos a hacer en esta ocasión. Pero vea lo que dice la palabra de Dios, por lo menos un versículo en la Biblia, en Lucas capítulo 6 y versículo 38. 6:38 dice, dad y se os dará. ¿Quiere usted recibir o no? ¿Quiere o no? No, yo no sé si me entendieron. ¿Quiere usted recibir bendición de Dios? ¿En la economía también? ¿Qué tenemos que hacer? Según la ley de Dios, dice, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. ¿Cuándo vendrá a nosotros una medida buena, remecida, rebosante? Cuando nuestra actitud de dar es generosa. Porque dice, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. O sea, si su medida para dar es pequeña, esa medida usted va a tener para recibir. Es proporcional. Pero si la generosidad de nuestro corazón es dar con amor, dar con gratitud, dar con generosidad a Dios y a las personas que yo pueda bendecir, esa misma medida de bendición yo voy a recibir. Es lo que nos dice aquí la ley de Dios. Esto se llama la ley de la generosidad, que sabe que la ley de la generosidad va más allá incluso de la ley de los diezmos, porque los diezmos es una limitación. Dice, bueno, yo le tengo que dar 10% a Dios de mis ganancias. Y ahí nos limitamos y decimos, no, el 10%. Y somos casi legalistas en eso. Y muchas veces al centavo. Si al Señor le toca dar el diezmo de 10 colones con 2 centavos, así se lo damos, hermano. Porque llegamos a ser legalistas en esa parte de los diezmos. No estoy diciendo que no hay que diezmar. Es una ley de Dios para bendecirnos. Pero la ley de la generosidad va más allá de la ley del diezmo, porque no tiene limitación.
de lo que usted y yo podemos dar a Dios y darle, hermanos, a las personas a quienes Dios quiere que nosotros bendigamos. De tal manera que al hablar de la generosidad, tenemos que ser generosos en darle al Señor para la obra de Dios, dar nuestras ofrendas con fidelidad, dar nuestros diezmos al Señor. Lo que Dios ponga en nuestro corazón, hay que darle a Dios, darle también a la familia el cuidado que se requiere, ¿verdad? Conforme a las fuerzas que tengamos nosotros como esposos o líderes del hogar, en la parte financiera, bendecir a nuestra esposa, a nuestros hijos, darles lo que podamos de acuerdo a nuestras posibilidades, ser generosos, ser amorosos, ser protectores, ser cuidadosos de la familia, estar dependiendo de Dios para que nuestra familia tenga lo necesario, lo suficiente, hermanos, para suplir la necesidad. En los hogares se necesita alimentación, se necesita la casa, ¿verdad? La habitación, se necesita educación, se necesita salud, hermano. Mire, las necesidades de la familia son necesidades múltiples, pero ¿sabe quién es el que va a proveer para cada una de ellas? Es el Señor. En la medida que nosotros, mis hermanos, somos dadivosos para con Dios y con los demás, aún con las personas necesitadas, porque la Biblia dice que debemos de bendecir al que no tiene. Y usted dice, bueno, pero yo no tengo, tampoco. Dice que uno de los milagros de Elías, una tremenda lección, como digo, cada parte de esta es un tópico. Que Elías llega a la casa de una viuda y la viuda le dice, tú me estás pidiendo comida y yo solamente tengo un poquito de harina que me estaba preparando para hacer esa tortilla, para luego darle un pedazo a mi hijo y uno yo y luego morir. O sea, como quien dice, el último bocado que yo tengo me lo estás pidiendo. Pero le dice, pero si tú me lo pides, en otras palabras, en nombre de Dios, porque eres profeta, lo voy a hacer. ¿Y sabe qué hizo? Le hizo primero al profeta. Usted dirá, ¿qué ha aprovechado este hermano? ¿Qué ha aprovechado el pastor? Primero le dieron a él. Pero mire el milagro que sucedió, hermano. Fíjese, de lo que no tenía la viuda le dio al siervo. Pero no era para que el siervo fuera beneficiado, sino que Elías en este momento estaba sirviendo como un instrumento de Dios para bendecir a esta viuda. Y cuando esta mujer, en medio de su pobreza, de lo que ya prácticamente no tenía, ella en fe, hermano, priorizó a Dios a través del profeta, dándole a él primero, hermano, Dios la bendijo de una manera impresionante. Porque algunos dicen, mire, es que yo no tengo dinero y cómo le voy a dar a la persona que necesita si no tengo. Bueno, de lo que tenemos, de la pobreza que tenemos, podemos bendecir a otros. Nos dijo un doctor hoy, esta semana que fuimos al médico con mi esposa, nos dio una regañadita. Los médicos siempre lo regañan a uno. Si ustedes, dijo él es bien bromista, dijo, si ustedes se comen 6 tortillas con queso en el día, pues ahora se van a comer solo 2, dijo. O sea, la medida de rebajar, bastante grande, 4 por 2. Entonces yo digo, bueno, si nosotros tenemos 2 tortillas para comer en un tiempo de comida, ¿no la podríamos compartir una tortilla y comernos solo una nosotros? O sea, que no hay excusa de decir, mire, yo no tengo, soy pobre, estoy muy limitado. Hermano, en medio de las limitaciones, el corazón generoso se antepone, el corazón generoso supera, hermano, aún la misma pobreza, la misma necesidad nuestra, pero la generosidad va más allá. Y Dios, hermano, bendice en la medida, dice la palabra, que nosotros damos, medida buena, apretada, remecida, rebosante, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Si usted es fiel en darle a Dios sus diezmos, su ofrenda, lo que Dios ponga en su corazón con generosidad, si usted es fiel para guardar la vida de su familia,
como padre, como madre, proveyendo con la ayuda de Dios lo necesario para sus hijos, para que salgan adelante en la vida. Hermanos, si usted y yo somos generosos aún en nuestra necesidad para bendecir a un vecino, a una persona, a un familiar que sabemos que está en una completa ruina, hermanos, diferente o peor la condición que la nuestra, hermanos, eso le agrada a Dios. Y cuando lo hacemos en fe, hermanos, Dios nos va a bendecir. La otra cosa, hermanos, es controlar lo que gastamos. Fíjese que en Lucas capítulo 14 y versículo 28 hay una especie de parábola aquí. Dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, o sea, un edificio, no se sienta primero y calcula los gastos para ver si tiene lo que necesita para acabarla? En otras palabras, nos lleva a la idea aquí es una planificación. ¿Cuánto se requiere? ¿Cuánto voy a necesitar para edificar esta torre o una casa o un edificio? ¿Cuánto vamos a necesitar? Entonces aquí el Señor nos está llevando, hermanos, a la sabiduría de la planificación en cuanto a la economía. Fíjese que una de las premisas de mi suegro, que Dios lo bendiga, hermano Cristóbal, que nos ha enseñado mucho, y que lo recalcó en mi esposa, en sus hijos, era esta declaración que él aprendió, leyó en sus lecturas de Abraham Lincoln, uno de los presidentes de Estados Unidos, que él acuñó esta frase que dice: nunca estaremos a salvo si gastamos más de lo que tenemos. Entonces, esta lección nuestro suegro se la dio a sus hijos y se las recalcó mucho en cuanto a la importancia de mantener el balance, como dice aquí la palabra, sentarnos para saber cuál es el reto, qué es lo que tenemos, cómo vamos a hacer para poder mantener el balance. Hermano, muchos de los problemas en la familia en materia económica vienen por ahí, porque se tienen grandes crisis en la economía, porque no hay cómo pagar, ¿verdad? Aquí, hermano, incide en esta parte de controlar los gastos con lo que recibimos. Aquí, hermanos, muchas veces le abrimos la puerta demasiado a los créditos, a las deudas, ¿verdad? Prácticamente esto de las deudas y los créditos son los que se comen la economía de las personas, porque obviamente si hay un crédito hay que pagar un interés, y muchas veces el interés al final es más alto que lo que uno debía. O sea, esa no es una buena matemática, porque de hecho, hermanos, esto es lo que destruye muchas veces la economía del hogar. Y por supuesto la crisis económica trae crisis en la familia, porque no se tiene el dinero, hay compromisos que cubrir o problemas que solventar y no se puede. Entonces, cuando uno no, hermanos, tiene esta sabiduría del Espíritu de Dios, pues vamos a tener tremendas crisis en el hogar. Y Dios no quiere, hermanos, que nosotros pasemos por esos dolores muchas veces tan profundos que llevan a la cárcel a algunos por el hecho de que en el fuego de la crisis se puede caer en un negocio ilícito para poder obtener de ahí, ya en medio de la crisis, y en una forma agónica de ver de dónde y por dónde se puede traer dinero para suplir una necesidad. Y muchas veces, hermanos, hay problemas ahí en el área pues de hacer cosas que no son correctas, cosas que lo que van a hacer es profundizar más el problema en el que ahorita estamos. Cómo hacer negocios que no son agradables a Dios y que pueden traer mucho prejuicio a nuestra vida. Hablemos ahí de medios ilícitos, de robo, de soborno, de fraudes, de engaño, de evasión, de injusticias que se cometen muchas veces en la parte económica, hermanos, precisamente porque
la crisis lo lleva ahí. Lo va empujando, ¿verdad?, a una persona a la desesperación económica. Y Dios no quiere que nosotros lleguemos a ese punto. Por eso el Señor nos da la sabiduría en la palabra, ¿verdad?, para que nosotros obedezcamos al Espíritu Santo y podamos, mis hermanos, vivir bajo la bendición de Dios. Quiero terminar volviendo aquí al pasaje. Aquí nos vamos a quedar porque ya el tiempo, queremos orar al Señor para finalizar. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Versículo 18 del pasaje de Filipenses 4. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito o Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Resulta que Pablo estaba pasando una tremenda necesidad. Y yo no creo, hermanos, que esta ofrenda haya sido, económicamente hablando, que este discípulo llevó a Pablo, que haya sido tan abundante. Pero como fue, hermanos, la provisión que él necesitaba para salir de esa situación difícil en la que él se encontraba. Habla aquí de tribulación. No sabemos qué tipo de problema tenía. Ya sabemos que Pablo era una persona que tenía muchos problemas de salud. Probablemente estaba muy gravemente enfermo y no tenía dinero como para poder ir a un médico, comprar medicamento, medicina. Pero mire, llega la provisión de Dios a través de Epafrodito. Entonces Pablo, ¿cómo ve esta provisión? Que digo, no sabemos la cantidad en dinero que era, el precio. Probablemente no era mucho. Pero vea cómo lo vio Pablo. Dice, lo enviasteis olor fragante, sacrificio acepto y agradable a Dios. ¿Por qué? Porque Pablo vio ahí la fidelidad de Dios. Miren lo que dice el versículo 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. O sea, la bendición, hermanos, de esta palabra es que Pablo, hubiera sido mucho o poco, lo que él vio fue de que Dios le envió en el momento preciso de la necesidad que él estaba pasando. Hermano, le envió lo que él necesitaba para suplir su necesidad. Y así es Dios, hermano. No es tanto que Dios abra los cielos, lo puede hacer, y que nos envíe millones de dólares, sino que, pero Dios lo que sí hará es que va a suplir lo que nos falte. Y cuando Él, hermano, suple lo que nos falte, digamos como Pablo, olor fragante, sacrificio acepto y agradable a Dios, ha sido la bendición que he recibido de parte del Señor. Amado hermano, si por alguna razón, digamos en alguna situación, el manejo de su economía, usted tiene crisis, usted tiene problemas, o a lo mejor quebrantado su familia, o a lo mejor su matrimonio, su familia se dividió, se partió, se quebrantó por aspectos de manejo económico, problemas económicos, o porque el cónyuge era una persona o es una persona muy, muy confiada en el dinero, en las cosas materiales. Amado hermano, Dios quiere sanarnos de todo ello. Dios quiere que nos quiere liberar de la confianza en el dinero para que pongamos nuestra confianza en Él. Porque el único garante, hermano, de que nuestra necesidad, cualquiera que sea, va a ser suplida en el tiempo perfecto, en el tiempo de la necesidad, es Dios mismo. Hermano, no es el amigo, no es el banco, no es el prestamista, no es la persona, no, es Dios el que se ha comprometido como un padre responsable de tener cuidado de cada una de nuestras vidas. Y nosotros tenemos que aprender a confiar en la misericordia de Dios. Así que, hermanos, hay sanidad, hay salud, hay victoria de parte de Dios para nuestra economía. Confiemos en el Señor, dependamos de Él, hermano.
En toda decisión económica, dependamos de Dios, de la sabiduría del Espíritu Santo, porque de esa manera, hermanos, Dios se va a glorificar en medio de nuestra necesidad. Póngase de pie, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Oremos, Padre. A ti te damos la gloria, Señor amado, por toda bondad y misericordia. Gracias, Señor, porque tú quieres sanar nuestra economía familiar. No solamente sanar, sino también bendecir nuestra vida, supliendo todo lo que nos falta, conforme a tus riquezas en gloria. Señor, toda confianza en el dinero, ahora renunciamos a ello, Padre. Quebrantamos el altar, Señor, de la confianza en las cosas materiales, en el dinero sobre todo, en los bienes, para confiar únicamente en ti, Señor, que eres el Dios, el único Dios digno de confianza, el único Dios que ha prometido suplir toda necesidad conforme a tus riquezas en gloria. Padre, te pedimos en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, Señor amado, bendice, Padre. Yo sé que tú quieres bendecir nuestras vidas, porque conoces, Señor, nuestra necesidad. Sabes, Padre, qué es lo que tu pueblo, tus siervos, tus hijos, los hogares que estamos aquí representados necesitamos. Pero tú quieres, Señor, que aprendamos a confiar. Como dijo Pablo, sé vivir humildemente. He aprendido a estar contento, agradecido con Dios. No importa cuál sea la condición en la que me encuentre económicamente, si tengo o no tengo, si tengo abundancia o no la tengo. He aprendido a confiar en mi Señor. Padre, que esa sea la lección que podamos aprender o perfeccionar, Señor amado, a través de tu palabra esta noche en cada una de nuestras vidas. Señor amado, aquí estamos pidiéndote, Jesús, que tú nos limpies y nos perdones, Señor. Si hemos confiado más en las cosas materiales, en el trabajo, algunos dicen la buena suerte, o la capacidad o la inteligencia para hacer negocios, y no hemos confiado plenamente en ti, Señor. En esta hora, Padre, que haya una limpieza, una renuncia en nuestro corazón a esa confianza en las cosas materiales, para que aprendamos a confiar en ti, Señor. Amados hermanos, yo siento en mi corazón que para que Dios libere su bendición en esta área de la parte económica sobre nuestras vidas, es necesario que derribemos el altar de la confianza en el dinero o en las cosas materiales, y que aprendamos a depender de Dios y a confiar plenamente en Él en esta materia, en la materia, hermanos, de las necesidades económicas. Así que en primer lugar yo quiero, para que nadie se sienta avergonzado aquí, quiero que usted haga esta oración conmigo. Lo vamos a hacer todos juntos, y de esa manera, hermanos, si hay algún vestigio de idolatría al dinero, la confianza en el dinero, en el trabajo, en los bienes materiales, hoy vamos a derribar ese altar en el nombre de Jesús. Y luego vamos a orar pidiéndole al Señor que nos ayude a confiar plenamente en Él
y de esa manera Dios va a traer bendición sobre su hogar y sobre su familia. Ore conmigo, dígale: Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, te pido perdón por confiar en las cosas materiales, en el dinero, en la riqueza, antes que en ti. Este día, Señor, en el nombre de Jesús, quebranto todo altar al dinero, a las cosas materiales. En el nombre de Jesús, lo echo fuera de mi corazón, lo echo fuera de mi mente, lo echo fuera de mi vida. Señor, declaro que solo tú serás mi confianza, serás mi descanso, serás mi provisión. Que este día, Señor, yo pueda confiar plenamente en ti, porque he entendido, Señor, que no podemos servir a dos señores al mismo tiempo, pero decidimos servirte a ti, Padre, y confiar plenamente en ti, Señor, de que tú suplirás, de que tú proveerás, de que tú bendecirás mi vida, mi hogar, mi familia, Señor, supliendo toda necesidad conforme a tus riquezas en gloria. En el nombre de Jesús lo declaramos, Señor, lo declaramos en fe, lo declaramos en victoria, nos declaramos libres para servirte, para honrarte y para amarte, Señor. Gracias, Padre. Oh, bendito sea tu nombre, Señor. Dele gracias a Cristo. Alábele, bendígalo. Dele gracias. Dele gracias. Dele gracias. Dele gracias. Dígale: Padre, gracias por ser mi Dios. Gracias por ser mi fiel pastor. Gracias, Señor, por ser mi proveedor. Gracias, Señor, por ser mi Señor. Padre, que yo pueda vivir para hacer tu voluntad. Para que yo, Señor, sea entrenado, Padre, en confiar plenamente en todo lo que tú, Señor, eres y en todo lo que tú suples, Señor, para nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Y ahora pido, Padre, levante sus manos al cielo. Y ahora pido, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, que bendigas la vida de cada familia aquí. Señor, que abras tu buen tesoro, que abras los cielos, como tú lo has declarado en tu palabra, Señor. Que el que es fiel, generoso, para dar, para tu obra y para otros, tu palabra dice que tú abrirás las ventanas de los cielos y vas a hacer sobreabundar tus bendiciones sobre cada una de nuestras vidas. Y en el nombre de Jesús, este día, Padre, yo pido que abra los cielos sobre cada hogar, sobre cada vida. Padre amado, que bendigas el trabajo de mi hermano, que lo bendigas, que lo hagas prosperar, Señor. Oh, Padre, de manera generosa, de manera milagrosa, Padre amado. Oh, Dios mío, que suplas toda necesidad, que sanes la economía de cada familia, de cada hogar aquí, Padre. Que abras ventanas en el cielo para que sobreabunde la bendición, Padre mío, sobre cada una de nuestras vidas y en nuestras familias, Señor amado. Oh, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que suplas toda necesidad. Bendícenos para bendecir, como tú le prometiste a Abraham. Te bendeciré para que tú seas de bendición a todas las familias de la tierra. Padre, queremos bendecir familias, queremos bendecir personas, familiares, amigos, Padre amado, con la palabra, con lo que podamos dar, Señor. Bendícenos para poder bendecir. Oh, Dios mío, gracias en el nombre de Jesús, Señor. Así como la lluvia ahora mismo cae, Padre, sobre esta tierra, y esa lluvia hará prosperar la tierra y traerá el pan y el fruto, Señor, para que podamos comer. Así también, Señor amado, que sobreabunde, que llueva la bendición de Dios, que llueva la prosperidad de Dios,
Que llueva, Señor amado, oh Dios mío, tus bendiciones sobre cada uno de tus hijos, Padre, para que seamos bendición en esta nación, a las naciones del mundo, Señor amado. En el nombre de Jesús, te pido que abras puertas para aquellos que no tienen empleo. Señor, que abras oportunidades a los jóvenes, que los bendigas, para que ellos puedan forjar, Señor, su vida, su profesión, los talentos que tú les has dado, Padre. Señor, que tú los bendigas con un espíritu de emprendedor, que puedan emprender, Señor, aquellos que tú pongas en su corazón, y que tú los bendigas, los multipliques, Señor, que los hagas prosperar y levantar para la gloria de tu nombre, Padre, conforme a tu misericordia. Te pido que tengas, Señor, oh Dios mío, suplir toda necesidad conforme a tu bendición. Dios amado, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, gracias, Padre. A ti te damos la gloria, Señor amado, y la honra, Padre amado, en el nombre de Jesús. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor.